Comenzamos, hermanos, como de costumbre, una hora de exposición y luego entonces las reacciones, especialmente del capítulo 4, ¿no? Está muy interesante, incluso ya vamos a ver cierta derivación con otras doctrinas cristianas modernas. Vamos a ver cuáles, ¿no? Pero arrancamos con una oración. Pedimos que Dios nos bendiga. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro de estudio de la palabra de Dios. Rogamos tu bendición, que guíes nuestras mentes, nuestros corazones, para que apreciemos la revelación que Dios nos deja en este libro, Daniel capítulo 4. Pedimos todo ello y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, como de costumbre, vamos a ver a través de diapositivas el material. No sé, hermanos, si ustedes escucharon hablar del secuoya. Estoy viendo una definición que trae el diccionario de la Real Lengua Academia, de nuestra diccionario de la Real Academia, ¿no? Sobre la definición del secuoya, porque es el árbol quizás más famoso del mundo por su estatura, su altura enorme, más de 110 metros, y se le calcula 3.000 años de antigüedad. ¿Sí? Bien, sirve como ilustración. Ese árbol se cultiva mayormente aquí en Estados Unidos, en la zona de California. Hay dos tipos de secuoya. Insisto, un árbol en el que incluso se pasa por dentro las carreteras, gente que aparece en... Uno puede buscar esa palabra y ver fotos en internet, ¿no? Eh, Gente que posa al lado de un secuoya, es increíble. Algo similar a esto, hermanos, es la historia de Daniel capítulo 4. Entonces, por eso el título que puse para recordarlo, ¿no? Para mí, un secuoya derribado, o sea, un árbol derribado. Interesante es cómo arranca el libro. Fijémonos, yo puse acá, estas son las últimas palabras que se registran de Nabucodonosor porque fueron escritas después de los acontecimientos descritos en este capítulo. De ahí que arranca con un preámbulo, digamos, alabando a Dios y contando su historia. Y esto es lo último que tenemos de Nabucodonosor, ¿no? Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3, leemos: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esto, hermanos, ya muestra a la altura final de su vida, al decir conviene, lo tengo que hacer. Si no hubiera conversión, de paso, así vamos a terminar el capítulo también, ¿no? Con una cita del Espíritu de Profecía. ¿Fue genuina la conversión? ¿Será que lo veremos en el cielo, en Nabucodonosor y demás, ¿no? Preguntas lícitas que nos podemos hacer. Pero ya arrancamos con esta expresión de Nabucodonosor, al decir, conviene que yo declare. Significa que en su corazón hay una experiencia que no la puede callar, porque el asunto es cuando no tenemos tal experiencia y callamos. Démoslo, por ejemplo, como ilustración, la experiencia de los padres del joven que fue curado de su ceguera en Juan 9. Cuando llamaron a los padres para que den testimonio de que si era cierta la historia de ese joven que aseguraba haber nacido ciego y que había sido milagrosamente curado, los padres fueron evasivos. Todos conocemos la historia, ¿no? Y sabemos que es nuestro hijo, que ha nacido ciego, pero cómo ve, no sabemos. Y quién le haya abierto, tampoco sabemos. Pregúntenle a él, ya es grande. Ese tipo de evasión, hermanos, es muy, no solo peligroso, es frecuente entre los hermanos que no tienen experiencia con Jesús. En los días finales es fundamental darnos cuenta que si hasta mismo Nabucodonosor fue tremendamente tocado, es cierto, como un animal, 7 años, y luego que se recuperó, podría haber retenido su vieja historia. Un hombre idólatra, que incluso ofendido contra Dios, ¿por qué le hizo esto? Y cosas por el estilo. No, al contrario, él se convirtió. Lo mismo pasó con Manasés, otro criminal también, del cual se cuenta que en sus últimos días se convirtió y escribió una oración que solamente aparece en la Septuaginta como apócrifo, que ilustra lo que pudo haber pasado en su corazón. Entonces, es un detalle a tomar en cuenta para pensar si veremos o no a Nabucodonosor en los días finales allí en la resurrección de los justos, ¿no? La segunda venida.
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y comienza entonces él con su relato. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Entonces, vamos a valernos de ciertas expresiones del espíritu de profecía, como esta, que vale la pena ponerla para entender mejor el contexto, ¿no? En Profetas y Reyes leemos así. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, Nabucodonosor tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto, como ocurre con muchos paganos, muchos mundanos hoy actualmente, ¿no? Y no por eso, vamos a decir, ya están todos condenados, no, Dios les va a dar la oportunidad de que saquen lo que hay en su corazón. Y especialmente en los días finales nos llevaremos sorpresas, ¿no? Eso ya se nos asegura, de mucha gente que creíamos que estaban de aquel lado de la perdición y entran aquí para este otro lado, y aquellos que creíamos que eran grandes luminarias se van apagando, ¿no? Entonces, esto de sentido innato de la justicia y de lo recto, y Dios podía usarlo como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Noten qué interesante que Dios lo tome como instrumento. En nuestro caso, hermanos, Dios nos quiere usar como instrumentos de su voluntad para los días finales. Amén. Pero noten acá, si alguien dice, comparémoslo con el actual Nabucodonosor, cuando este individuo se promueve con una estatua, hacia el bien estilo de Nabucodonosor, ¿no? Hizo su video de la nueva Gaza, que es un desastre cómo lo dejó y que cómo él planea hacerlo con playa y mar y cuánta cosa, ¿no? Ustedes vieron ese video también. Terrible individuo este, ¿no? Entonces, si alguien dice, por ese sentido que tiene, apliquemos la palabra que Dios le da a Nabucodonosor, por el sentido innato de la justicia, de lo recto. Entonces este individuo también, como Nabucodonosor, tiene sentido de la justicia, de lo recto, y va a castigar a los rebeldes. No sé, hermanos, yo no soy quien para juzgar los íntimos pensamientos de este individuo, solamente el de Nabucodonosor, porque está revelado acá, ¿sí? Pero cuando hay soberbia, Nabucodonosor la tenía, mucha soberbia, y tuvo que ser castigado para que aprenda su lección. En este caso, con este individuo, puede ser que ocurra algo similar, eso está en el futuro, no sabemos. Pero usarlo como instrumento, como Dios ya lo vio todo, por eso profetizó lo del cambio en la segunda bestia, que tendría boca de dragón, y luego la creación de la imagen. Y creemos que ya estamos en esa generación. Vamos directo ya como cuello de botella a este desenlace, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de este individuo, al cual muchos comparan con Nabucodonosor? Ahí tenemos una imagen para ilustrar, ¿no? Lo que este individuo pretende. No sabemos. Sí que Dios sigue su plan, su camino, lo que Él quiere que se haga, y al enemigo de Jesús, Dios le permite, pero nuestra misión es lo que más importa, si nos va a usar como instrumentos, no para castigar, sino para predicar, ¿no? ¿Qué es lo que haremos con los dones, las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno? Que tendremos que dar cuenta de ello. Sigo leyendo. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante, a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. Noten que el plan de Dios para Nabucodonosor era que castigara a los culpables. Efectivamente, las guerras que hizo Nabucodonosor, especialmente luego que destruyó a Jerusalén, hay una historia de que fue haciendo una asolación o un desolamiento terrible, nación contra nación, y él era el que lo llevaba a cabo. Pero este orgullo innato que él se traía también, fruto de sus construcciones, tenía que ser castigado para que no perdiera de vista lo que Dios, para qué Dios lo puso en este mundo, y era que sea el azote de Dios contra las naciones culpables. Recordemos que así algo similar pasó con Josué. Él era el azote de Dios
para castigar a los paganos de sus días. Todas aquellas tribus, cuando entraron por medio de Jericó, entran ya a la tierra prometida. Era hacer el juicio divino. Ya había llegado el colmo. Por lo tanto, Josué era el siervo de Dios con sus ejércitos, con Israel, para destruir a las naciones. Bien, algo similar con Nabucodonosor. Era instrumento de Dios. ¿Sí? Por eso que al poner acá que era sabio gobernante, que Dios pudiera continuar usando como instrumento, como azote de los propósitos divinos. Aquí hay un detalle interesante de Elena White que dice su pasión como constructor. Hoy ya, por los estudios que se ha hecho sobre Nabucodonosor, se sabe que él sí es el autor de una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que en la antigüedad se atribuían a la reina Semíramis, que fue una reina supuestamente anterior, esto lo dice Herodoto, y de allí vino las dudas de si Daniel era genuino. Por eso Daniel 4, hermanos, es interesante porque va probando que Daniel es un testigo ocular. Hay un autor, Roberto Pfeiffer se llama el señor este, que es incrédulo. Una afirmación que aparece en el comentario bíblico, que dice, no sabemos cómo supo Daniel que lo que conocemos hoy de Nabucodonosor, que fue el constructor de Babilonia, ¿cómo lo supo él si vivió 400 años más tarde? Noten, ¿eh? Este Pfeiffer cree que Daniel pertenece al siglo II antes de Cristo, al tiempo de los macabeos, y decir 400 años atrás, o sea, para el año 600. Ustedes hagan los números, ¿no? Si supuestamente Daniel vivió en el tiempo de los macabeos o después, aunque los macabeos lo citan a Daniel, hay un texto en el capítulo 1, hablan de la abominación de la desolación, como dijo Daniel. Entonces, es contemporáneo de los macabeos, porque vio lo que pasó con Antíoco IV, los macabeos lograron victoria contra ese rey enemigo, y ahí aparece el libro, y que Daniel contempló lo de Antíoco IV. Esa es la razón por la cual creen que es del siglo II antes de Cristo. Pero Daniel, al decir que fue testigo ocular de Nabucodonosor, y que ya vamos a mirar cuando él se exalta a sí mismo, hoy ya se sabe que es cierto que Nabucodonosor fue el gran constructor de las bellezas de Babilonia. Hoy ya se sabe. Pero la pregunta de este incrédulo es, ¿cómo supo Daniel, que vivió en el siglo II, que fue Nabucodonosor, al escribir Daniel capítulo 4, donde Nabucodonosor se exalta a sí mismo? Así que hay un autor que menciona que Nabucodonosor hoy es más conocido por su pasión como constructor que por sus guerras. Él le fascinaba edificar y edificar. Ahí vamos a ir viendo esa belleza, construcción que era Babilonia, y el oro que tenía, por cierto. La cita todavía sigue. Bueno, la cita vamos a leerla un poquito después. Vamos a avanzar con el texto, pero vamos a ver más de esa cita. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Ahí ya tenemos una idea del sueño que va a tener Nabucodonosor y del secuoya que hablamos al comienzo. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, adivinos, caldeos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. La pregunta que uno se hace es, con un sueño tan obvio, y nos imaginamos por qué no dieron la interpretación. Saben, hermanos, que esta gente no era tan necia, tan tonta, ¿no? Ellos tenían que hacer como aquellos profetas frente a Acab, primero de Reyes capítulo 22, era halagarle el oído. De otro modo podían sufrir consecuencias, como le pasó a Micaías, hijo de Imla, que Acab lo mandó preso porque siempre le profetizaba mal. En el caso de estos magos astrólogos, ellos veían que el gran árbol se caía, y era que al interpretarlo en forma natural, caería. Lo que no se entendía eran los 7 tiempos. ¿Qué significaba eso? Eso era muy lógico que nadie lo podía entender. Y más esto de la cepa que quedaba, etcétera, ¿no? Pero traer un sueño o una interpretación negativa ante el rey era muy peligroso. ¿Sí? Ustedes me dicen que
yo cuente, hermanos, una ilustración, es solamente para que seamos prudentes cuando hablamos con la gente y tenemos que dar mensajes. Uno dice, bueno, yo se lo voy a decir así como dice, no me importa lo que crea, disque de creer. Es cierto, hermanos, pero parcialmente, porque Dios nos manda a que penetremos en la mente del fulano, ¿no? Acordémonos que Jesús dijo en Lucas 16:8 que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces. Y este es el ejemplo que quiero traer de cómo podemos decir las cosas en forma persuasiva. Bien, ¿qué ocurrió? Según este relato, un rey tuvo un sueño en el que eh, pierde su dentadura y solamente le queda un diente. Y quería saber cuál era la interpretación. Entonces llama a los magos astrólogos que le digan. Y todos coincidían. Entonces pasa uno y dice, bueno, el rey promete, si me dan la interpretación, yo les voy a dar el pago correspondiente, ¿no? Bueno, esperaban dinero ellos. Entonces uno interpreta y dice, bueno, lo que significa es que toda tu familia va a caer, todos. Tu dentadura, tu facilidad para comer, todo va a caer. Pero ¿quién te crees que eres para decirme semejante vaticinio? Entonces mandan que lo azoten 100 veces. Y así, uno tras otro, no veía la manera, el rey les pedía a todos que den una interpretación, hasta que entra uno y que dice, oh rey, yo vi que tú quedabas y sobrevivías a tu familia. Tú eres ese diente que permanece bien, estable, firme, seguro, aunque tu familia y todos los que te rodean tengamos que ir a la tumba. Y al rey le agradó. Entonces le dice, denle 100 monedas de oro. Entonces cuando el hombre sale premiado, se encuentra con los otros que fueron golpeados, entonces en el diálogo le dice, pero si fue lo mismo. Entonces el que fue último dice, no, no fue lo mismo. El sueño es correcto, lo que ustedes creían y lo que yo dije, todo es igual. Es la manera en que decimos las cosas. Y hermanos, esta es una lección. En el caso de esta gente, no se animan a decir porque no está el poder de Dios en sus corazones, como sí lo está en Daniel, y eso lo veremos en el texto del capítulo 4. Allí el mismo Nabucodonosor dice que está el espíritu de los dioses ahí, y por lo tanto la forma en cómo él lo dice, el tono, el poder, la reacción, todo es una tremenda lección para los predicadores del día de hoy, como iremos viendo al examinar los textos. El versículo avanza, o la cita, dice, muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y divinos. Pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. O mejor, ninguno quiso animarse a interpretarlo, por temor al castigo del rey. Una vez más, en esa nación idólatra, debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos y saber decirlo. Es otro detalle para agregar también ahí, ¿no? Bien, entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Noten que este llegó a ser el jefe de todos los magos, el presidente de los espiritistas, diríamos hoy. Y sin embargo, cómo mantuvo su rectitud, su pureza, e incluso su influencia, porque después veremos cómo ya no lo quieren en el siguiente imperio, el de Medo, entre los medios y persas. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, es el rey el que está hablando a Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Es desafío, hermanos, para un siervo como lo es Daniel. Ya se dijo, es el jefe, el presidente de los espiritistas de esos días y que tiene el espíritu del Señor en su corazón.
El desafío de escuchar semejante vaticinio adverso, de interpretarlo y aún soportar las consecuencias de dar un mensaje negativo. Pregunta que nos hacemos, ¿había espíritu de los dioses santos entre los demás consejeros? No. Por lo tanto, no hay nada que temer cuando uno se mueve en un ambiente donde hay otros, y especialmente cuando nos toque testificar. Y, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Déjenme que cuente que ayer tuvimos una reunión sobre Daniel y me tocó dar la predicación en la mañana de un material que en su momento quiero mostrarlo acá también, sobre las reciprocidades de las 4 cadenas proféticas de Daniel. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 9 y capítulo 11, 12. Cómo son recíprocos todas las partes de la estatua, de los animales. Muy bonito, realmente impresionante. A mí me agrada mucho. Entonces, en la tarde, invitamos a tener una instrucción y debate, porque hay un hermano, o hermano, fueron varios, a escuchar una conferencia de alguien que trae otro planteo sobre Daniel 11, donde introduce el Islam. Y de una manera, hermanos, que realmente más bien hace apoyar las ideas dispensacionalistas de los evangélicos, dándole importancia final al Israel carnal, a la Jerusalén carnal, según Daniel 11, 41 y 45, ahí son mencionados ambos. Y este predicador, pues, adventista, embelezando allí a los hermanos, porque el que fue allá de los nuestros queda 1 hora de distancia. Él venía sumamente convencido. Entonces, en la tarde se hizo la presentación. Y hermanos, yo le pedí a Dios que Dios me ayude para contradecir lo que estaba escuchando, la ponencia, porque el hermano trajo documentación, digamos, afiches y demás de lo que presentó este pastor. Y yo tenía que contradecir, porque no es nuestra línea de interpretación. De hecho, hay muy buenos documentos oficiales sobre la interpretación de Daniel 11. Pero mi preocupación era el espíritu, que el espíritu no me traicione, o sea, uno se posesiona y ahí le sale el indio, decimos comúnmente, ¿no? Y le pido a Dios que me ayude, porque reconozco que soy débil en ese sentido, ¿no? Felizmente la reunión terminó, pero me queda ese recuerdo de que en nuestro caso nos puede pasar algo similar, cuando tengamos que defender nuestras posturas, y especialmente Daniel, que va a ser un libro muy criticado, cómo Dios puede ayudarnos a contenernos. De ahí se cuenta que en el caso de Lutero era de un carácter fuerte, tenía mucho conocimiento, pero el indio le brotaba fácilmente, era impaciente. Y se asoció, un amigo le acompañó siempre, que fue Melanchthon. Él fue lo contrario, un hombre pacífico, sacerdote como él, eran muy amigos, muy compañeros, y trabajaban en equipo. Y gracias a Melanchthon, más de una vez Lutero tuvo que apaciguarse en el fuego que él traía para ser persuasivo, que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos llevar un mensaje que el otro, que está totalmente en las antípodas de nuestras ideas, pueda discernir al menos, y así penetre la luz? Y es a través de un carácter como el que tenía Melanchthon, que le ayudó a Lutero. Entonces aquí, al decir que hay espíritu de los dioses santos, contrastado con estos paganos que no lo tenían, Nabucodonosor se entrega en las manos de Daniel y no va a defraudar, hermanos. Miremos lo que pasa a continuación. Aquí hay una parte que a mí me llama la atención. Un poquito más adelante va a aparecer. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras yo estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los rincones o confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Notemos cómo Dios presenta a este individuo que fue un criminal, fue terrible, asolando a las naciones e incluso al pueblo de Israel.
En 3 ocasiones lo asoló. Y sin embargo, ¿cómo lo describe? Porque era el instrumento de Dios para castigar a los pecadores. El azote de Dios en aquellos días, o martillo de Dios, también es llamado. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Este es un detalle sumamente interesante, hermanos, y es que Dios nos observa a todos y va escribiendo todo ello en un libro. Y los santos ángeles anotan en esos libros nuestras acciones de las cuales tenemos que dar cuenta. ¿Quiénes son esos vigilantes? Aquí habla de uno, no sabemos. Acordémonos que Dios tiene un trono, lo muestra Apocalipsis 4, rodeado de 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados, cada cual es diferente uno de otro. Luego 24 tronos en los que se sientan ancianos. Elena White dice que son ángeles. Y por lo tanto Dios puede manejar el universo valiéndose de esas criaturas que serían como sus asistentes, aunque Dios no lo necesita, pero para hacer participar a sus hijos, en este caso, esas 4 especiales criaturas. No sabemos de este vigilante quién es, pero sí que está observando. Y así deberíamos tener nosotros siempre esa noción de que Dios está observándonos todo lo que hacemos. Y por lo tanto sería sabio. Elena White tiene un pensamiento al respecto que menciona que si nosotros sintiéramos la presencia de Dios diariamente, del Dios invisible, y nuestras acciones se ajustaran a esa sensación de la presencia invisible, nuestras vidas cambiarían. Sí, hermano. Muchas veces uno lleva errores, exabruptos, exageraciones en nuestra vida privada, porque perdemos esa noción de que hay un Dios que nos está observando, aunque no lo vemos nosotros. Él sí nos está mirando. Y si recuperamos esa visión, nuestra vida sería más santa, diferente, más seria, más solemne, gracias a esa percepción de que hay un Dios que nos está observando. Si alguien piensa, no, me están metiendo miedo con esto, bueno, hermano, enhorabuena. Si eso es meter miedo, vamos a apretar el acelerador para que todos sintamos esto porque está revelado. Hay ángeles que nos están observando y anotando lo que hacemos. Y clamaba este vigilante fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea él mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Creer, hermanos, que Dios tiene parte en la historia de los hombres, que entra y sale. Hay algunos hermanos que comienzan a dudar de esta palabra de fe que tenemos que aceptar, porque sufren reveses en su vida, oran y Dios o no contesta o contesta adversamente. Y entonces uno entra en la duda, ¿será que realmente Dios se interesa en mí? Tal vez no dudes de la existencia de Dios, pero sí de su providencia, o como dice acá, que Él se mete en los asuntos del hombre, que Él gobierna el reino de los hombres, que Él pone como jefe a quien Él le place. Y si gobierna acá en la tierra, pero no me contesta mis oraciones, no me soluciona mi grave problema, ¿será que se interesa en mí? Y empieza la duda, hermanos, ¿no? Por eso nosotros necesitamos, como dijera un texto de Jesús en Isaías 53, sujeto a quebranto. Esto lo hacía varón de dolores, tiene una expresión Elena White en El Deseado. Estas situaciones adversas que Jesús sufría lo hacía varón de dolores. Y esa experiencia la estamos necesitando nosotros también, para que cuando llegue lo más grande, no dudemos.
Porque si con cosas pequeñas dudamos, nos acordamos del texto de Jeremías. Si en el llano no pudiste, ¿qué será la espesura del Jordán? Y esto es donde tenemos que meditarlo actualmente. Muchas veces llevamos un estilo de vida y a veces va próspero, va todo bien, y decimos, wow, Dios me bendice. Y en eso se da vuelta todo, por X motivo, y empezamos a dudar. Entonces se cumple ese texto de Jeremías, que no pudimos en la espesura del Jordán. Sí, hermanos, que las adversidades nos ayuden a percibir que Dios nos ama, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y las pruebas son dadas para que vayamos adquiriendo paciencia. Quizás invito a que miremos algunos textos acerca de pruebas que necesitamos sufrir para ir ganando en la riqueza de ser humano. Por ejemplo, una se encuentra en Romanos 5:3. Ahí podemos leer un texto de algo que se requiere para los santos de los últimos días, que es paciencia. Pero miren cómo dice el texto. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿eh? La tribulación produce paciencia. Déjenme que use esta ilustración. Dos hermanas están entrando en el templo. La joven es muy hermosa, y los chicos mirando alrededor, wow, qué linda que es. Yo la voy a hablar hoy, los chicos, ¿no? Pero le acompaña la mamá que es bien fea y de mala voluntad. Y para poder hablar de la hija hay que sortear a la madre. Bueno, esta es una alegoría para hablar de este texto. Tribulación y paciencia, van de la mano. La tribulación es la vieja que uno no aguanta, no la quiere, pero produce una hija que se llama paciencia. Miren ahora este otro texto de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Va en la misma línea también, ¿no? Ahí habla de pruebas que produce lo que nosotros necesitamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora sí nos va a ser claro Apocalipsis 14:12, que es la parte final del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿sí? Entonces, al final, todos los santos, los que van a heredar el cielo, y aquellos vivos que formarán parte de los 144,000, tendrán que haber sido educados en la escuela de las tribulaciones y pruebas para que adquieran paciencia y aguanten todo aquello que viene después cuando cierra la gracia, hasta la venida de Cristo. ¿sí? Pero esto significa que, como dice el texto que leemos ahí de Daniel 4:17, que Dios gobierna el reino de los hombres, sea que las cosas sean positivas para nosotros o negativas. Acordémonos del texto de Romanos 8:28, de ser positivos cuando sufrimos adversidades. Ahí dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No que todas las cosas salen bien, sino todo, incluso lo negativo. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados todas las cosas. Y esto significa que cuando hemos orado, por ejemplo, oramos para hacer un viaje, y toda esa mañana nos preparamos en oración y salimos. Y en eso un accidente. Pero entonces el compañero que está al lado nos dice, ¿viste? ¿Para qué oraste? Mira, ¿de qué sirve? Ahora fundimos el auto, lo que haya pasado, ¿no? No. Si se ha orado, se lo ha dejado en la mano de Dios y lo que venga, todo ayuda bien para aquellos para los cuales Dios tiene un propósito. Ayudan a bien, sean cosas positivas o negativas. El problema es cuando no oramos y hacemos cosas en que no dejamos que Dios gobierne nuestro reino. Entonces sí, sufrimos consecuencias de nuestros errores, las más de las veces también. Son lecciones para que esta imagen preciosa de Dios, con esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos alrededor y millones alrededor, tengamos siempre esta idea. Dios nos ama, gobierna y quiere que seamos humildes y leales. Bien, esa es la lección que tiene que aprender
Nabucodonosor. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Y esta parte, hermanos, es la que sí invito a reflexionar. Esta es una de las partes que, para mí, ¿no?, más importante del libro. Porque cuando estudiamos Daniel, queremos aprender más sobre profecías. Capítulo 2, capítulo 7, 8, 9, 11, 12. Y poco mensaje podemos extraer de la vida personal de Daniel. O sea, lo tiene, pero me refiero al énfasis que Dios quiere que también forme parte de nuestro mensaje la vida personal de Daniel. Y este es un ejemplo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Mis hermanos, no sabemos el año que aconteció este sueño, porque aquí habría algo para tomar en cuenta. Si fue antes del 586 antes de Cristo o después del 586, va a dar igual. Y es el tremendo daño que Nabucodonosor hizo a su gente, la de Daniel, a Jerusalén, a Israel, especialmente a Jerusalén. Allí estaba su familia, él venía de Jerusalén, tenía todas sus raíces, su cultura, su educación, sus amistades, etc. Y Nabucodonosor asoló 3 veces a Jerusalén. Año 605, 597 y luego el 586, que fue el último. Si fue antes del 586, Daniel podría haberle deseado el mal al rey. No turbarse, como dice acá, una hora, y más con las palabras que vamos a leer a continuación. Ya la vamos a leer. Sino al contrario, deleitarse, que lo pague este miserable que arruinó mi familia, mi gente. Y si fue después del 586, peor, porque allí destruyó Jerusalén totalmente, y Daniel pudo haber vivido con una herida en su corazón. No, hermanos, no se ve esto en Daniel. Esos rasgos carnales típicos de nosotros no se ven. Noten por qué. A continuación, Daniel, Belsasar, responde: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para la otra gente, los que mal te quieren. Que no sea para ti. Por eso se turbó. Hermanos, ¿cómo puede uno turbarse con alguien despreciable como es Nabucodonosor por el mal que le hizo a Jerusalén, por ser un hombre orgulloso? En fin, Daniel tenía el espíritu de los dioses santos, dice Nabucodonosor. Así que era un hombre especial. Y sin embargo, conservó su fe y aún el dominio de sus emociones frente a un rey criminal. No obstante, hermanos, fíjense que Daniel, cuando él desea que otros sean los que sufran lo que trae el sueño, no él, ya está mostrando algo. Le tiene afecto, a pesar de que es un rey muy malo con las otras naciones, al menos. No lo es con Daniel, pero sí con las otras naciones, incluida Jerusalén. No le desea el mal. Y sobre todo, hermanos, Daniel muestra que tiene un corazón tan especial que el rey mismo le dice que no, ¿qué te pasa? No te turbes. No, no, no. No, es que yo deseo que los otros sufran lo que el sueño cuenta. Ahora bien, hermanos, apliquemos este espíritu y estas palabras, y ahora yo le invito a que ustedes se pongan la mano en su corazón. Que si ustedes fueran ayudantes de Mr., el actual presidente americano, y el fulano este tiene un sueño, usted es el ayudante, ¿qué sentimiento usted tendría? ¿Qué palabras usted daría al actual presidente americano? ¿Eh? En que se pone la estatua de él mismo ahí,
Ustedes vieron cuántas cosas que sale de la Casa Blanca hecha en AI, pareciéndose el Papa con la tiara en la cabeza, pareciéndose Cristo sanando a la gente, de todo. Es una cosa increíble este individuo. Pero aquí que en confianza le dice, mira hermano, tú eres adventista, ¿sí? Yo tuve una pesadilla y tengo miedo y tú me la puedes interpretar. Y como Nabucodonosor cuenta cosas terribles que ya percibimos. ¿Y qué le diríamos? ¿Te lo mereces? Bueno, hermanos, aprendamos de Daniel. Daniel sí tiene palabras, ¿sí? Y solamente tener el Espíritu Santo va a hacer que él no solamente interprete, sino la parte final es que amoneste de un pequeño sermón. Te lo va a dar. Él no es contemporizador. Yo les cuento, hermanos, que en el foro de pastores donde me muevo, llegó una carta de uno de los pastores de España donde se siente apenado. Y ustedes saben a quién me voy a referir ahora. Porque este miembro adventista que está en el gobierno tiene cierta postura cuando se hizo la oración por el actual presidente, todo imponiendo la mano, llorando. Y nuestro hermano allí, que forma parte también, este pastor nuestro dice, yo hubiera esperado otra cosa. No aparece imponiendo las manos, pero hubiera esperado que actuara como José en Egipto, Daniel en Babilonia, y ahora este hombre que tiene el privilegio de estar en este gobierno americano. En fin, el hombre, este pastor se siente chasqueado. Es previsible, hermanos. Ustedes saben que ningún ser humano estamos hechos aquí para agradar a nadie, pero las expectativas que nos hacemos unos de otros. Lo que más importa es la expectativa que Dios tiene de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y es igual que Daniel. ¿Cómo actuó? Primeramente, sus sentimientos eran genuinos para con el rey. Le tenía aprecio, le tenía buenos deseos. Tal como cuenta, podemos leer el texto de Primero de Timoteo, capítulo 4, que habla de cómo debemos tratar a los reyes, ¿sí? Y que Dios quiere que hagamos rogativas, oraciones, en favor de aquellos que están en el poder. Pero a veces, hermano, nuestra forma de actuar es diferente. Está pasando, por ejemplo, con el presidente de Argentina. Hay quienes en su momento pues esperaban tanto de él y la forma en cómo actúa ahora, y hay videos al respecto. Y hermanos, aquellos que entran en política, hablo de hermanos nuestros, ¿no? Y que van a opinar, especialmente hermanos argentinos. Dicen, no, este presidente actual de Argentina, yo no doy ni un peso y que hablamos así. Cuando debiéramos hacerle caso al texto de 1 de Timoteo, capítulo 4, que habla de cómo debemos tratar a los gobernantes, orar por ellos, que nosotros podamos ser conocidos como gente que intercede, no solamente que predicamos lo nuestro, también predicamos por las cosas del gobierno, que se mantengan ellos según la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a continuar leyendo el texto acá. Ahí lo tenemos, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Escribió San Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y aún incluso, hermanos, con respecto a la promoción de la ley dominical, que creemos que se va a dar en nuestra generación, también mi oración es que se ore por estos gobernantes, haciéndonos acordar de lo que cuenta Jeremías en el capítulo 29 de su libro, de cómo debían vivir los cautivos en Babilonia. Allí dicen los primeros versículos que si ustedes oran por la paz de ellos, tendrán paz. En la paz de ellos, ustedes tendrán paz. En el caso nuestro, hermanos, si se aquietan las aguas, podremos predicar nuestro mensaje, extender toda la influencia que tengamos mientras vivamos en forma pacífica. Dice ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Por supuesto, hermanos, que queremos que ya venga la ley dominical, porque esto va a ser el inicio de la parte final de la historia de la humanidad. Pero tenemos que orar por muchos hermanos que no están preparados todavía. Disculpe, pastor, ¿qué libro Sí, fue el que acaba de leer? sí. Jeremías capítulo 29, versículos 4 en adelante. Ah, ya. Sí, Gracias. sí, sí. Porque, hermanos, yo decía con respecto a nuestros hermanos, ¿no? Acordémonos que hay una cita del Espíritu de Profecía acerca de gemir y clamar, y habla, citando Ezequiel capítulo 9, esto aparece en el libro Maranata, ¿sí? El 20 de agosto, que gemir y clamar por la iglesia y por los pecados de la iglesia, ¿sí? Y hermanos, pecados de la iglesia es que hay hermanos que no logran ver esto. Y uno diría, bueno, ¿qué culpa tengo yo? No, no es eso, hermanos. No, no. Es, si queremos recibir el sello, Elena Juárez lo menciona así, que recibiremos el sello de aquellos que gimen y claman por los pecados de la iglesia. Y es que los hermanos disciernan a tiempo, abandonen sus malas acciones, ¿sí? Entonces, así Dios les da oportunidad para que logren abrir los ojos, discernir y se salven. Y en la salvación de ellos se afirma la nuestra también. Porque lo opuesto, hermanos, creyendo que, ok, yo ya hice mi parte, el que se quiere perder, que se pierda. Entonces, no, Dios no trabaja de esa manera, al menos no lo dice así la cita del Espíritu de Profecía, ¿no? Entonces, por eso es que al decir en Jeremías 29, en la paz de ellos ustedes tendrán paz, y la paz que en mi caso estoy buscando es la paz de la predicación. Es que los hermanos tengan más chance de abrirse, de predicar, que los pastores, los hermanos hagan estudios, desarrollen más conocimientos sobre, especialmente Daniel y Apocalipsis, de modo que más gente oiga, ¿no? Y así van entrando nuevos adeptos al conocimiento profético, para que cuando ya venga la parte final dura, haya más gente que se haya ganado, ¿sí? Entonces, es lo que vemos en Daniel. Él, en lugar de estar atacando al rey, más bien va a ser suave con él, o sea, le va a explicar, y un llamado firme a que abandone los pecados. Eso sí forma parte de la historia de Daniel también. Es un predicador. Lo hizo con Belsasar lo mismo. El más duro fue con Belsasar. Pero seguimos leyendo acá para mirar, aprender más, digo, de Daniel, ¿no? De paso, hermanos, antes de que me introduzca, quiero repasar esta parte. Déjenme mirar, porque en un ratito más la vamos a comentar, pero quiero subrayar el versículo. Acá, 4:19. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. De lo cual deducimos que el sueño y la interpretación es exclusivamente para Nabucodonosor. Pero hay cristianos que no han obedecido este mensaje y que usan los 7 tiempos aplicándolo a los enemigos de Dios. Ustedes ya creo que se imaginan quiénes son. En un ratito más ya vamos a comentar. Quería señalar esta parte, este versículo, que clarito Daniel dice, la interpretación ojalá fuera para los enemigos, para otros, no para ti. Eso muestra que los 7 tiempos son exclusivamente para Nabucodonosor. Bien, dijo Daniel, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, esto es, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía,
cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y entonces, hermanos, el resto ahora lo vamos a mirar, pero ahora sí quiero comentar lo de los 7 tiempos. Así, que son 7 años. ¿Sí? El grupo al cual me estoy refiriendo son los testigos de Jehová. Ellos arrancan erróneamente con el año 606, diciendo que fue el año de la caída de Jerusalén. No, fue 20 años más tarde, en el 586. Pero tomando el 606 erróneamente, suman los 7 años proféticos, o sea, 2520 años reales. 7 años proféticos sería 360 por 7, va a dar 2520, y arrancando del 606 llegan a 1914, que interpretan allí, termina el reino de Satanás, Jesús aparece en forma invisible, solamente por el ojo de la fe se lo puede ver, y ya comienza el gobierno del Señor, y Satanás se lo está disputando. Y coincidió que ese año es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero hermanos, el cálculo que esta gente hizo, es cierto, lo hicieron antes de que venga la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial para ellos fue la señal del cumplimiento de esa profecía. Pero la pregunta es, ¿qué profecía utiliza? Bien, la de los 7 tiempos de Nabucodonosor. Déjenme contar, hermanos, la experiencia que tuve hace un par de años aquí en Waldron, donde yo vivo. Vi a unos amigos evangélicos, me acerco, les entrego volantes e iniciamos un diálogo. Y eran testigos de Jehová, americanos. Y me invitan al Salón del Reino. Y acepto para conocerlos, mejorar mi inglés también con esa gente. Y en la primera reunión sacan Daniel 4. Y ya mi mente se bloqueó, pero estaba atento a lo que estaban enseñando, ¿no? Muy amable esta pareja, un matrimonio. Luego entonces a la salida me dicen si yo querría conocer más. Dije que sí, estoy interesado. Y cuando tuvimos la charla, allí, hermanos, yo les mostré lo erróneo de la fecha del 606 y que la profecía se aplica solamente a Nabucodonosor, no a los pueblos paganos, a los enemigos, no, solamente a Nabucodonosor. Y esta gente estaban tan convencidos del 606, dice, aquí hay errores en la Biblia de las fechas, usted puede fijarse aquí y allá. Y yo le dije, todos los historiadores van a coincidir que la destrucción de Jerusalén fue en el 586 o 587, que es una de las dos fechas por el sistema de cálculo antiguo. ¿Sí? Siempre se ponen las dos fechas, por los dos calendarios que se manejaban en la antigüedad. Pero nunca el 606. Si pusieran otra fecha que fue el primer asolamiento de Nabucodonosor, que eso fue en el 605. No, ellos dicen la destrucción de Jerusalén. Lo cierto es que nos reunimos el siguiente domingo y me dicen, vamos a traer un experto de los nuestros. Sí, con gusto. Y trae, y lo mismo también. Discusión amable. Ellos mostrándome sus documentos, yo mostrando los míos y demás. Y no, finalmente, ellos mismos decidieron no continuar más porque no había propósito. Y yo le dije, es que esto, si ustedes no logran cambiar esa teoría, primero, que es falso. Esos 7 tiempos solamente se aplican a Nabucodonosor. No hay proyección fuera de Nabucodonosor. Tampoco se habla de tiempos proféticos, son tiempos reales, o sea, años literales, reales. En fin, argumento, pero no hubo caso, esta gente quería seguir creyendo y ya no lo vimos más desde entonces. Por eso, hermanos, traigo esto para que conozcamos otras doctrinas cuando nos visitan y mostremos, además de varios errores doctrinales que esa gente trae, obviamente, ¿no? Pero esta es una de las fundamentales por lo cual surge su creencia sobre el fin del tiempo, el fin del sistema de cosas, le llaman ellos, pero basado en esto que es erróneo. Y si esto no se sustenta, el sistema no se puede sustentar tampoco. Sigo leyendo. Y sea mojado con el rocío del cielo,
y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Elena White agrega, habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó esta parte, hermanos, qué bonito. Este es un evangelista también, no solamente estadista, es un hombre que tiene el espíritu de los dioses, según la terminología de Nabucodonosor. El Espíritu Santo lo mueve a predicar, a exaltar, a testificar, a exhortar. Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta estas palabras: acepta, oh rey, mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Eso es la exhortación que Dios quiere que nosotros también transmitamos a los pecadores, ¿no? Bien, Dios consideraba a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su siervo. Estos son los textos que vamos a leer ahora, que lo prueban. Este de Jeremías 27:6 dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. En el capítulo 25:9 de Jeremías también podemos leer una expresión similar, en la que se llama a Nabucodonosor mi siervo. Dice ahí, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, en Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y todas contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y otro tanto, capítulo 43, versículo 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Ahora, ¿qué va a hacer este hombre? Se le ha revelado. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, Daniel 4:28. Elena White ahora comienza a hacer unos comentarios. Por un tiempo, la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, invito a que lo apliquemos a nuestro corazón. Podemos estar impresionados, pero necesitamos ser transformados, que no es lo mismo. Una persona puede ser impresionada, sentir que Dios le ha tocado su corazón, pero necesita proseguir en el camino de la transformación. De otro modo, se pierde la impresión del Espíritu Santo del comienzo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Él quería ser eterno, permanente. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo
allí adentro, en su ciudad de Babilonia. ¿Sí? Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. El juicio de Dios se demoró durante meses, prácticamente un año, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño y burlarse de sus temores anteriores. Noten, hermanos, insisto, estos detalles psicológicos de Nabucodonosor son válidos, primero porque vienen del Espíritu Santo. Segundo, porque le toca a cualquier ser humano, porque estamos en las mismas condiciones. Y es que podemos ser impresionados al comienzo, pero al final esa impresión nos abandona si no se desarraigan las cosas malas, esas semillas malas que hay que quitar. Y después se usa la expresión, se burla de sus temores anteriores. Pensar que fui tan tonto que me la creí, yo que tenía miedo y ahora no, veo que no es tanto así, se envalentona nuevamente. Ese es el riesgo cuando el Espíritu Santo no está siendo bienvenido para quitar la maleza o la semilla mala, la cizaña que hay en nuestros corazones. Y entonces en la cita, un año después de haber recibido la advertencia, Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor. Y mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Como bien se dijo, había una segunda parte, que es la parte final, el desenlace, con lecciones espirituales también. Y hablar un poco de las construcciones de Nabucodonosor, algunos textos que se han encontrado donde él habla en primera persona, y especialmente los 7 años de locura. También restos arqueológicos que hablan de ello, a pesar de la crítica que se hizo, de que solamente Daniel cuenta de esa locura de 7 años, pero no hay pruebas en los restos arqueológicos de Babilonia, crónicas, cualquier artefacto que se haya encontrado en Babilonia, lo cual no es cierto. Así que eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente emisión. Entonces, mis hermanos, hasta aquí tenemos esta exposición de Daniel 4, con lecciones espirituales también. Y ahora sí quiero dar espacio a que los hermanos, si queremos sacar lecciones, aprovechar de enriquecernos, sintámonos libres y podemos hablar. Y gracias por haber participado escuchando. Muchas gracias, Pastor, por muy interesante la presentación sobre este gran personaje de la antigüedad. Creo que en cierta manera a Nabucodonosor, con su deseo de lograr una Babilonia eterna, no estaba tan equivocado, porque hoy al final del tiempo la Babilonia perdura, ¿sí? Es decir, no ha desaparecido. Hoy estamos en Babilonia, en un sentido espiritual, ¿sí? Pero sigue siendo Babilonia. La misma Biblia lo confirma, ¿no? No somos llamados medo-persas, no somos llamados griegos, al final del tiempo somos llamados babilonios, o la sociedad, ¿sí? Del final del tiempo es llamada Babilonia por una cuestión que estamos tan engañados, tan confundidos, que era el propósito mismo del enemigo, ¿no? Al igual que lo hizo Babilonia en su momento, tanto la primera Babilonia como la segunda. Acá tengo un comentario del hermano, sí, hermano Si no lee el comentario sí, y yo después hago la pregunta. del hermano Francisco que dice, mucha pena me dio de un grupo pequeño, dice el hermano Francisco, que quise estudiar el libro de Daniel y preparar para otros, y me dijeron que no les interesaba, ellos están liderados por un anciano celoso de mí. El problema es que no sé de qué. Sucede muchas veces, a mí, a nosotros, a mi esposa y a este servidor, nos ha tocado liderar un grupo en la ciudad de Barcelona hace más de 10 años, donde nos pasó lo mismo. Estábamos liderando un grupo pequeño en la iglesia misma, por la tarde, después del sermón, después de la comida, descansamos y estudiábamos el santuario. Este servidor lideraba el grupo y había unos ancianos que nos hacían la vida a cuadrito. No les
gustaba que estudiáramos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Nos mandaban de una habitación para otra, acá no, esta vez sí, acá no, o sea, era una cosa que, bueno, y suele suceder. A veces no nos terminamos de convencer que el enemigo también se pasea por los pasillos de la iglesia, se pasea por los pasillos de los grupos pequeños, de los grupos, de estos grupos donde se trata de buscar la instrucción, la sabiduría y el aprender del Espíritu Santo. Pero son cosas con las que tenemos que aprender a convivir, porque el tiempo que vivimos es crucial y el enemigo no se toma vacaciones, para nada. Así que hermano Francisco, sigue adelante, ora por este anciano, ora por el grupo y confía en el Señor. Es la obra de Él, en mi humilde opinión. Pastor, tú tienes Quisiera algo que agregar decir. también al hermano Francisco, eh, son estos reveses, tomando la cita de la hermana, cual como ella, déjeme que cuente, cuando ella comenta San Juan capítulo 6, versículo 65, que muchos de los simpatizantes se le estaban yendo a Jesús porque no entendían su alegoría de comerle la carne y beber la sangre. Entonces, luego viene la pregunta que le hace a los dos, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Eh? Entonces, Elena White, en El Deseado, lo voy a leer, ¿no? Dice ahí, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, pero eran de los simpatizantes, ¿no? Entonces, versículo 67, entonces él le pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? Entonces, Elena White comenta que ese dolor que Jesús tuvo de que se le iba a la gente, lo convertían en varón de dolores. Eso está en El Deseado, varón de dolores. Y Francisco, le digo lo mismo a usted. Estos reveses, a veces insultos, a usted, Francisco, y a todos, es para todos, ¿no? Son para nuestro bien, nos enriquecen, nos hacen varón de dolores. Amén. Porque participamos de los sufrimientos de Cristo. O sea, empezamos a entenderlo mejor a nuestro maestro, como el sufrimiento que él tenía, que la gente se le iba, porque no entendían esa ilustración de comer la carne y beber la sangre. Por eso la pregunta a los 12, ¿ustedes me quieren dejar ir? ¿Se quieren ir también? Y Pedro que dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. No, no tengo otra parte. No entiendo, pero te voy a seguir. Entonces, cuando hay gente en su ignorancia que dice semejante cosa, ¿qué nos vas a enseñar de Daniel? O no eres pastor. Tú no sé qué es lo que nos quieres enseñar. No, hermanos, no. Daniel tiene mucha riqueza, no solamente en profecía, es cierto, podemos no ser doctos en profecía, conocer el traspaso de las naciones, perfecto, eso es historia, hay quienes sí lo dominan, hay quienes no. Pero la parte humana de Daniel, esa sí la tenemos que conocer. Y yo di el ejemplo ahí del trato que él tuvo para con Nabucodonosor. Eso no lo oímos en cualquier parte. Dios está pidiendo, como diciendo, hijo, aprende lo que hizo Daniel frente a Nabucodonosor. Aplicarlo a ti mismo frente a un enemigo. Yo cité el caso del Mr. Presidente acá americano. ¿Qué haríamos nosotros? Que viene en confianza y nos cuenta, mire, soñé que me van a balacear hoy. Amén. Vamos a estar así, hermanos. Es que yo le estoy rogando a Dios. No, hermanos. Oremos para que podamos discernir el espíritu que Dios quiere que tengamos, las palabras que le tengamos que decir. Dios va a guiar. Mira, tú me contaste, asegúrate, puede ser que el sueño se te cumpla, ora a Dios para que Dios perdone tus pecados. O sea, ser genuino, ser sincero, imitar a Daniel. Entonces hay mucho para aprender del ejemplo de Daniel, de la intimidad de él, de sus pensamientos, de sus emociones, y que venga alguien que nos diga, mira, ¿qué me vas a enseñar de Daniel? Yo ya conozco todos los reinos, conozco de detalles, conozco más detalles históricos que tú. No, hermano, eso muestra soberbia. Y Daniel es exactamente lo contrario. Por eso yo animo a que más se hable de Daniel en el aspecto profético y en el aspecto humano. Y seguramente lecciones vamos a aprender. Pastor,
Sí, Yo quería hacerle una pregunta con respecto cuando usted habló de cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en el gobierno norteamericano, pero también usted mencionó que hay un personaje que, sí. bueno, usted no dio el nombre, me imagino, que es el médico cirujano, neurólogo, el cirujano neurólogo, que hace parte del gobierno de Estados Unidos y tiene un puesto alto, que es un adventista. ¿Verdad? Y usted lo compara con la manera como manejó Daniel este asunto, que no quería revelarle al rey lo que le iba a suceder. Por eso él dice, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y también, pues usted elogia mucho la manera como se comportó Daniel, que fue un hombre íntegro siempre, fiel a Dios. La pregunta mía es, ¿qué esperaba usted de este personaje que está en el gobierno de los Estados Unidos? ¿O cómo creía usted que él se iba a desarrollar? ¿O que él iba a dar a conocer la religión adventista? ¿O a dar a conocer más a nuestro Señor? ¿Pero del Buena presidente pregunta. o del neurocirujano? Del neurocirujano, claro, Ah, que es Sí, el sí, sí. adventista que está en el gobierno. vale. Sí, sí, sí. Aprecio la pregunta y es válida también. Creo que todo el mundo adventista, al comienzo, especialmente durante el primer mandato, Ujú. cuando entró, ¿no? Entró como un responsable del ministerio relativo a habitaciones, ¿no? Exacto, sí, Vivienda, de sí, vivienda. de viviendas. Sí. Entonces, había mucha expectativa, pero con el paso del tiempo se le fue conociendo y entonces el chasco fue cayendo, tanto que cuando me tocó hablar con una hermana americana del saludo que este personaje, te digo, este médico, dio con motivo del ascenso del actual Papa, palabras elogiosas y de cuánta cosa. Mm, Como ser humano podemos transmitir los mejores deseos para alguien, pero él tiene que recordar que es un político por un lado, pero adventista también, claro. y nos está representando. Lo cierto es que él habló palabras y que en el foro donde me muevo, varios pastores se chasquearon. No, entonces, si va a hablar así de esa manera, en lugar de o guardar silencio, como adventista que es, ¿eh? Y si va a hablar, hable como Daniel diciendo las cosas que hay que decir, ¿no? Para eso tenemos a Daniel, para eso tenemos a José, a quienes podemos imitar, ¿sí? Exacto, sí. Pero no lo hizo. Entonces, varios pastores allí en el foro se chasquearon. Entonces, yo le cuento a esta hermana compañera aquí en la iglesia donde yo voy, y la hermana se ofendió. ¿Pero quiénes son los que hablan así? Le dije, hermana, mire, son pastores en un foro. ¿Qué clase de pastores? ¿Quién trae esa calumnia? Hermana, está en internet, usted lo puede ver, cómo el hombre se expresó acerca del ascenso del actual papa y toda esta cosa. No, pero ¿qué tiene que ver? Y estaba molesta la hermana. Entonces, yo ahí voy a que todavía no discernimos. Es cierto que este hombre, al subir el poder, crea expectativas en el resto de los compañeros. Y uno espera, ojalá aparezca un José, aparezca un Daniel, aparezca un Esther en el gobierno, ojalá, y que nos represente. Y Dios mueve los hilos, como Moisés, que él creía, pero Dios lo quitó de en medio. Hay un texto ahí en el discurso de Esteban, Hechos 7, donde él menciona que él creía que Dios lo había puesto para libertar a su pueblo de la cautividad, ¿no? Pero aquí cuando Dios lo maneja, en el caso de Moisés, Dios lo manejó, pero depende del espíritu. Así, José tenía el espíritu, Daniel, Esther tenían el espíritu adecuado, y este señor, yo no sé, ahora está revelando quién es. Y enhorabuena que con tiempo vayamos abriendo los ojos, pero a excepción de esta hermana, que cuando le hablo se ofendió. Ella todavía sigue. Usted me dijo así, usted no conoce la vida privada de usted. Usted sabe quién es este señor, lo que hizo desde abajo. Hay una película que lo ilustra, se llama Piensa en grande, así como el título del libro que él publicó. No, es memorable. Hermanos, puede ser la historia memorable. Pensemos en Asa, 35 años de perfección, segundo de Crónica, capítulo 14 y 15. Los últimos 6 años fueron traición. Así que no podemos decir que nuestro pasado ya nos está preparando para el futuro. Cada día nos prepara para el futuro, no nuestro pasado. Claro. Así este señor pudo haber tenido un excelente pasado, encomiable y que me ilustra, pero el presente de hoy, especialmente en el alto puesto en que tiene que ver que hay hermanos que están esperando de él. Pero si no le da la talla, allá él,
allá él y Dios, eso no me interesa a mí. Yo voy a dar la talla dentro de mi fuero. Pero es la opinión que doy, y respondiendo especialmente se divide la concurrencia acá, entre gente que se chasquea, y esta hermana, y así otros como ella, que no, que prefieren decir, son conspiraciones que tiran contra un buen hombre que se debe conocer mejor la historia de lo que él hizo, de la salud y todas las cosas que hizo positivas, y que este tema del gobierno es muy delicado, y empiezan como a justificar. Hermanos, aquí necesitamos gente valiente, íntegra, espiritualmente completa, como lo era Daniel, pero valiente para decir las cosas, en la forma agradable, como lo dijo, redime tus pecados, arrepiéntete, haz esto porque te viene la desgracia. Se lo habrá dicho como se lo habrá dicho, pero se lo dijo. Lo mismo pasará con Belsasar en el siguiente capítulo. Hoy necesitamos gente de ese calibre. Gracias, Amén. pastor. Amén. Gracias. El hermano Carlos tiene una manita levantada. Sí, en el libro de Timoteo, donde escribe Pablo, es cierto que el Señor, y es agradable, nos insta a que oremos por nuestros gobernantes, reyes, y hermano, cuesta demasiado, pero gracias a Dios que Él lo pide. Dios, ¿cómo voy a pedir yo por una persona que me oprime? Por un rey que se jacta, un rey, y hablo personalmente por el presidente de Argentina, que es indolente ante la población de la tercera edad. Los golpea cuando van a la plaza pública, manda órdenes, los golpea a garrotazos, y decir uno, voy a orar por este sujeto, es una eminencia para la Argentina. No me queda más, hermano, que aceptar a Dios. Cuesta demasiado, y uno no es político, es un hombre común y corriente de este país. También ustedes, en cada lugar que les corresponde, si es que existe un presidente de esa naturaleza, pero gracias a Dios que está su mandato, que con amor nos pide, y ahí dice el versículo 2, y es agradable. Digo, wow, es agradable orar por un hombre que es tan injusto. Es algo que no cierra en el raciocinio, en la lógica, pero para Dios, si lo dice Dios, bendito sea su nombre. Lo dice Dios y es agradable para Dios. Si Él lo dice, hermano, vamos a orar. Vamos a orar por ese presidente y por otros que están llevando los hilos de la humanidad que ellos son solamente manejados también por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y que a Él solamente están sujetos estos líderes religiosos, líderes y presidentes de nación. Eso. Gracias, Carlos. Quiero agradecer tu comentario, decirte que es tan doloroso, y sin embargo, cuando uno lo mira en la perspectiva de cómo Dios quiere que lo miremos, y es que al hacer las oraciones nos santificamos, nos elevamos, nos ennoblecemos al participar del Espíritu del Señor, aunque el individuo aquel no lo merezca, merecería otra cosa, porque humanamente es natural que broten sentimientos ante injusticias, ¿no? Acordémonos de Jesús en una frase que él usa en Juan 17, yo por vosotros me santifico a mí mismo, al tener que aguantarlos, acompañarlos, enseñarles, ¿no? En este caso, en las oraciones que hacemos por esta gente, porque tienen que ser oraciones genuinas, Dios quiere que oremos por ellos, que Dios conteste o envíe soluciones, eso le cabe al Señor, pero en nuestro caso nos vamos ennobleciendo, vamos santificándonos, porque participamos del Espíritu del Señor al orar por esa gente, como dijera Jesús, que oremos por los enemigos, ¿no? Solamente por aquellos que nos hacen bien. Cuando ustedes saludan, a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Entonces, orar por esta gente. Claro que sí, aunque hay un dolor. E incluso, a veces uno puede orar y se da un revés.
le pasó al apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos en el año 58. En el capítulo 13, miremos, voy a invitar a que leamos ahí, unos 6 años más tarde se da vuelta todo. Y uno diría, pero ¿cómo es esto que Pablo ordena en Romanos 13 que nos sometamos a las autoridades? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 6 años más tarde aparece la persecución de Nerón con motivo de la quema de Roma. Entonces, se podía seguir orando por las autoridades que hacen maldades, como en este caso Nerón. Y bien, los santos no se nos cuenta cuál fue la reacción popular, digamos, rebelión, como hoy hablaríamos de golpes, sentadas, pancartas. No, eran pobrecitos, llevados como animales por los soldados romanos para satisfacción de Nerón. Pero toda esa historia después quedó asentada y por siglos se habló de la maldad de Nerón y qué pasó con esos cristianos que por su fe manifestaron el poder de Dios que había en su interior. Hoy lo mismo, hermanos, a través de nuestras oraciones, de nuestro espíritu, cómo conversamos, cómo llevamos los temas. En el caso del actual presidente, con esas imágenes que uno mire y todo esto, lo que queda es orar, hermanos, que Dios actúe, que Él ponga, que se muestre que Él maneja el reino de la tierra, y no individuos que son medio locos, especialmente aquellos que fueron o son compañeros nuestros adventistas, que tienen acceso a Él. Es grave porque es muy grande el compromiso, como Daniel, darles amonestación, citarles la Biblia. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor con esa exaltación propia que se traía. Hermanos, cuando actuamos así, honramos a Dios imitando a los personajes que Dios dejó para nuestra inspiración. Cuando no lo hacemos, la demanda será muy grande de parte del Señor. Como el hermano Gerardo suele decir, tenga Dios misericordia de nuestras almas. Efectivamente, en esos casos se va a cumplir semejante predicción. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hay un comentario de la hermana Graciela que dice así: al orar por otros que no desean saber de la Biblia ni sus mensajeros, Dios se compadece y coloca una porción de su Espíritu Santo para que se vuelvan a Dios, así ellos no colaboren en busca de Él. Es una pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Me entiende la pregunta? ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor, sí. Al orar por otros que no desean saber de la Biblia ni sus mensajeros, Él, Dios, se compadece y coloca una porción de su Espíritu Santo para que se vuelvan a Dios. Así ellos no colaboren en buscar de Él. O sea, a pesar de que no quieran saber nada de Dios, ¿se debe seguir orando por Él? ¿Por Sí, estas sí. personas? Sí, porque no sabemos en qué momento Dios va a actuar para que ese Espíritu Santo que Dios, por la oración nuestra, esto a veces cuando oramos por nuestras familias también, nuestros hijos o gente por la cual oramos y no quieren saber nada, por causa de esa oración, Dios decide actuar en tal momento y ahí toman su decisión final. Pero esa decisión final, hermanos, esa le cabe al Señor, no a nosotros. Recordemos que especialmente cuando venga la ley dominical, allí se dividen las aguas. Quienes reciben la marca de la bestia y quienes están en camino a recibir el sello de Dios. ¿Sí? Pero orar por ellos debemos hacerlo permanentemente. Ya Jesús había dicho, no solamente 7, sino 70 veces 7 en cuanto al espíritu de perdón y de oración también. Si no quieren saber más, hermanos, acordémonos de Jesús, en la parábola del labrador y la higuera, cuando el dueño le dice al jardinero, ya desarráigame la planta. Y entonces el trabajador le dice, no, señor, déjame que yo la estercole, la abone este año, a ver si da fruto. Y si no da este año, sí, ya la puedes quitar. Y eso muestra que Jesús era rechazado año tras año, hasta que finalmente lo mataron. Ahí lo podemos leer en Lucas capítulo 13, de 6 al 9, esta parábola, acerca de la insistencia de seguir trabajando por aquellos que no quieren. Ese fue el caso del maestro, es la ilustración de la parábola. Hasta que finalmente toman su decisión final y Dios los destruye, como ocurrió con Tito que los destruyó. ¿Sí? Así que, hermanos, sigamos orando por esa gente que nos desprecia, imitando al maestro. Siempre él será nuestro modelo de acción, la insistencia para salvar gente. También creo que va a ser una gran prueba, porque a medida que se vayan
manifestando el espíritu de apostasía en este mundo, también se irá alejando el Espíritu Santo de la gente. Sí, Y si no tenemos nosotros una actitud intercesora, cuando hay paz, ¿cómo lo vamos a tener con estas almas que nos persigan después? Si en tiempo de paz no hemos orado ni intercedido por ellas, ¿lo amén, haremos en tiempo de persecución? amén, ¿Sí? amén. El hermano Carlos levantó la manita y después también la hermana Ah, Mariela. perdón, bajo. Ah, vale. Déjale, La hermano. hermana Mariela sí. Solo quería dar testimonio de lo que estaban diciendo de la oración hacia otras personas, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de que la oración constante para transformar poco a poco un corazón eh, da efectividad, da un resultado, porque yo lo he venido haciendo especialmente por mi hijo mayor, que él no quería saber nada de Dios, no quería saber ni que le hable, ni que le mencione, no, acerca de nuestro Señor. Siempre cuestionaba, él decía que ya no creía en nada y cosas así, ¿verdad? Y yo he orado mucho y he pedido oración también con el pastor, creo que con ustedes también, y también con otros hermanitos que conozco que no son de nuestra denominación, son evangélicos, y todas esas oraciones, incluso mi familia también allá en Perú han estado orando por él, y he visto una transformación en él en los últimos meses, ¿verdad? Muy, muy, muy fuerte, hacia mi hijo, aceptando que ahora le hable de Dios, aceptando mi consejo, reconociendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que nos tiene misericordia, y en una petición que yo le hice al Señor y le dije a él: dobla tu rodilla, ora por lo que tú necesitas y vas a ver que el Señor, sí, su voluntad te lo va a dar. Y exactamente por lo que él pidió, por lo que yo pedí para él, el Señor se lo dio en una semana que nosotros estuvimos orando. Y hasta él se quedó sorprendido de ver cómo el Señor respondió de esta manera, ¿verdad? Que no podíamos creer que lo que él exactamente estaba pidiendo se lo ha dado. Pero Amén. al mismo tiempo, yo le he hablado a mi hijo y le he dicho: el Señor no siempre responde como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Esto es tal vez una señal que el Señor te da para que veas que tanto tu rebelión de decir de que no, que tú ya no crees en Él, que la Biblia se contradice y tanta cosa, te está dando una muestra de que la oración, y Él, le digo, en su misericordia te está dando lo que has pedido, le digo. Pero de ahora en adelante, le digo, queda en ti, le digo, en seguir en su camino, seguir orando, y no siempre pensar que el Señor nos va a dar las cosas como queremos, le digo, porque a veces no es así, y a veces son nuestras pruebas, le digo, ¿no? Para nosotros seguir en nuestra fe, confiando en Él, le digo así. Entonces, eso es el testimonio que yo puedo dar, ¿verdad? De que sí, sí, orando se puede transformar un corazón. Déjeme, hermanos, contar otro testimonio, esta vez personal mío. Ustedes saben, yo tengo 4 hijos y nuestra oración como familia es por la conversión del cuarto, que tiene 30 años. Es un chico bueno, pero bien cerrado, ¿no? Él no quiere que no se hable de religión en absoluto, cada vez que nos reunimos como familia vía enlaces, ¿no? Pero he aquí que viviendo él en la casa de un hombre adventista, septuagenario, con la esposa, este hermano adventista lo trata bien, ahí viví yo un tiempo también allí en California, entonces se llevan buena relación, y este hermano adventista eh, tiene buena opinión de nuestra familia al ver a este hijo mío incrédulo, pero que se porta rectamente, cumple con los compromisos, en fin, una persona normal, buena, aunque del mundo, diríamos así, ¿no? Pero aquí que en las oraciones que yo hago, tal vez diferente de la mamá, porque la mamá siempre va a pedir por protección, bendición, ¿no? Yo pido que realmente Dios le dé un mazazo, así a mi hijo, ¿no? Yo oro por eso, que se quiebre, que se quiebre. Y hace poquito sufrió un revés con el tema de noviazgo. Me alegró que la madre dijo, bueno, son oraciones contestadas. Pues me alegra eso, ¿no? Él lloró, sintió mucho. Pero ahora vino un revés. Y no a él, le vino a alguien que yo no esperaba, justamente al dueño de la casa donde él vive.
Este hermano adventista es un hermano fiel, trabajador. Él levantó una radio de televisión adventista donde él vive, hace su ministerio, su lugar lo convierte en iglesia en medio del desierto. Pero aquí que en esta semana sufrió un gravísimo revés. Y es que volviendo muy tarde con la esposa, septuagenarios ambos, se topan con un camión sin luces, no traía luces, y el camión se lo llevó por delante. Él cuenta que vio un bulto, no sabía qué era, y quiso maniobrar, ya era tarde, y el camión dio contra el lado de la señora y falleció. Y él de milagro se salvó, tiene algunos rasguños, pero el auto dio vuelta y quedó patas arriba, ¿no? Y salió de milagro. Está apenado, sufriendo, era lo único que tenía, no tiene hijos con la señora, son hombres, gente de pareja muy grande. Y Jairo, mi hijo, es quien lo tiene que consolar. Como viven juntos, o viven en casitas separadas, pero ahí está, fortaleciéndolo y viendo el extremo del sufrimiento en un adventista que ha sido fiel. Él no reniega en absoluto, no. Un hermano que ha sido curtido a lo largo de los años. Pero ahora espero que mi hijo aprenda lo que es el sufrimiento sufrido por un adventista y que el hermano se mantenga fiel. Esa es mi oración. Oscar se llama el Señor. Que se mantenga fiel hasta el final, y entonces Jairo que aprenda, a ver si eso le afecta a él hasta que le llegue el turno de sufrir, y yo espero que se le quiebre el corazón, no sé cómo, porque hermanos, orar. Entonces respondo así a la hermana Graciela cuando ella pide o pregunta, ¿no? Si debemos orar permanentemente, hermanos. Incluso aquella gente que nos rechaza, sigamos orando hasta el final. Dios sabrá cómo, escuchando esa oración. Y especialmente si envía algo que no esperábamos nosotros. En este caso, que se quiebre, ¿eh? Que se dé vuelta el estilo de vida tranquilo que llevaba. Dios responde a su manera y estemos dispuestos a aceptar esas maneras de Dios para que Dios gane esos corazones por los cuales estuvimos orando. Así Amén. que también un testimonio para compartir. Amén. Amén. Gracias, hermano. Debemos orar también por aquellas personas que incluso nos perseguirán después. Ujú. Personas que hoy por hoy están, digamos, en el anonimato religioso. Tú no sabes si son buenos, si son malos, están de parte de Dios, están de parte del enemigo, son cristianos. La hermana Juárez menciona que al final del tiempo, cuando se produzca el tiempo de Dios en la iglesia a través del último zarandeo, muchas máscaras se van a caer de los adventistas, donde la iglesia de la Odisea comenzará a desaparecer. Ya no habrá intermedios. El que sirve a Dios lo servirá, y el que dice servir a Dios pero no le sirve, se irá con el enemigo. Y cuando ellos comiencen a hostigarnos, porque se menciona que la persecución primaria, la primera persecución, comienza dentro de la iglesia, y estos hermanos tienen que recibir también nuestras oraciones, Ujú. ¿sí? Porque son como nosotros, almas engañadas. No han perseverado, y tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros, porque yo puedo estar ahí después, si no persevero. Amén, amén. Amén. Yo quería también comentar algo a raíz de lo que dijo el pastor Gustavo, de que él ora por su hijo, que Dios le dé un mazazo. Yo también tengo una sobrina por la que oro y su madre también. Me imagino que no sé de qué manera orará la madre, pero yo también oro así, pastor. Yo le pido a Dios que le presente a ella está en el mundo, un callejón sin salida. Yo le digo, Padre, que ella se estrelle contra un muro donde ella tenga que clamar a ti, donde ella Amén, sienta la necesidad de clamar a ti, de pedir ayuda, que entre en ese amén, callejón sin salida, que tenga esa experiencia negativa en su vida antes de que se termine la gracia. amén, Le amén. ruego todos los días al Señor también. Sí, tiene 30 años esta Exacto, muchacha, sí, y yo también oro por mis hijos, sí. hermanos, o mis hermanos, porque yo quisiera que ellos estuvieran acá, me gustaría, pero ellos han elegido otro camino. Exacto. No puedo obligarlos, no quisiera tampoco, porque lograría el efecto contrario, pero orar por ellos sí, es mi responsabilidad. Exacto. Y todos los días, sabe el cielo,
oro por ellos. Me acuerdo, por la mañana siempre están en mi mente. Los llevo en mi corazón, a los 4, a todos mis hijos. Y que el Señor tenga misericordia de ellos y también en la sabiduría infinita del Señor que Él les toque el corazón. Amén. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? El Señor sabrá. Pero que tenga la oportunidad de poder mirarse en su condición real que necesitan de Dios. Amén. Amén. Es Así una edad es. muy difícil porque la edad joven, donde uno se cree Superman y que las balas le rebotan y que nunca te va a pasar nada, es una edad muy difícil. Pero también la misericordia tiene que llegar para todos. El hermano Amén. Francisco creo que puso, Allá. dice, creo que nuestros hijos son la base de nuestras oraciones. Así, hermano Francisco. El Señor desea que nosotros seamos testimonios vivos para nuestra familia. Amén. No hay mejor oración que un buen testimonio, me parece. Así es. Así es. ¿Sí? Creo Así es. que, sabe que hermana también, antes de que esto pasara, creo que a mí también el Señor me ha transformado bastante últimamente y lo que ha visto mi hijo en mí también lo ha hecho a él tal vez aceptar de que pues hay un Dios todopoderoso que puede transformar nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Amén. Y, y por eso es que él también, pues, yo le dije, le digo, ¿tú podrías decir que soy la misma de hace 6 meses? Y me dice, no, ma, se te ve diferente. Oh. Le digo, es que el Señor tiene que estar obrando en mí, le digo, de alguna manera. Por eso te doy testimonio de que el Señor, si le pedimos, le digo, de corazón, el Señor nos va a escuchar, le digo, al menos para que transforme nuestros corazones. Y como dijo el pastor, también antes de que orara por mi hijo, ¿verdad? Por todas estas cosas que se le arreglen en su vida, yo también le pedí al Señor, le dije, Señor, mis hijos son tus hijos, y por el mayor especialmente le dije, te pido que le des ese mazazo que necesita, ¿verdad? Dale, le dije, Señor, es tu hijo, tú verás cómo, pero él tiene que reconocerte. Y reconoció. Y por eso Amén. le doy al Señor muchas gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Acabamos de estudiar, a Nabucodonosor le dio un buen garrotazo. Exacto. Lo hizo Mucho. morder el polvo, como decimos, y que coma pasto. El, 7 el, años. el versículo de 37 del capítulo 4 de Daniel es el más bonito porque ahí se nota cómo el rey Nabucodonosor cambió y reconoció, ¿verdad?, al Dios del cielo y por qué había sido castigado por su soberbia. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Muy bien. Pastor, muchísimas Bien. gracias. Creo que ya no hay más comentarios, me parece, no hay más chat. Muchísimas gracias. Muy lindo tema, hermoso tema, muy reflexivo y profundo. Yo agregaría, Gerardo, ¿no? Que animar a los hermanos, que le saquemos lustre a la parte histórica de Daniel y psicológica o espiritual, la forma en que la queramos llamar, no solamente la profética, estas partes humanas de Daniel, ¿no? Cuando uno estudia, lo vuelve a estudiar, sobre Mira, todo acompañado de... tú sabes, tú me haces acordar algo, hermano. Voy a comentarlo breve porque creo que hay Daniel no el visionario, sino Daniel el profeta, él, ¿no? Su persona, igual que los muchachos también, por supuesto, ¿no? Sadrach, Mesach, Abednego. Pero tiempo atrás, cuando estábamos con el tema de la pandemia, ustedes se acuerdan del pinchazo, ¿no? Mucha gente estaba tan reacia a las medidas del gobierno que no querían saber nada con que a mí no me van a hacer esto, yo no me voy a dejar hacer aquello y esto y aquello y todo lo demás. Que en cierta medida puede ser muy interesante todo eso, pero hay algo que yo le comentaba a esta persona que me comentaba eso, digo, no seamos tan extremistas en demonizar al gobierno o a los gobiernos, porque al fin y al cabo lo manejan hombres que están engañados, Dios está al control,
aunque Satanás siempre va a participar. Pero el testimonio de Daniel en las cortes fue un testimonio que no solamente ellos se pudieron mantener transparentes, justos y obedientes, hombres santos, estos 4 muchachos, sino que hasta incluso lograron en su testimonio convertir al mismísimo rey. ¿Sí? Que si ellos hubieran entrado con que no, yo estoy en Babilonia, yo no quiero estar acá, yo quiero estar en Jerusalén porque esa es mi tierra, yo quiero, y todo, llevando la contra, haciéndose creer que nunca iban a aceptar nada del gobierno ateo, pagano, idólatra, darían un buen testimonio. No, ellos dieron un testimonio pasivo, de obediencia, de sumisión al gobierno, a las leyes, y aún así el Señor se reservó a ellos para que pudieran ser testimonio vivo en la gente que tenía mucha influencia. Y creo que esa es una lección para nosotros, porque a veces nosotros tendemos a enmarcar tanto la ley del gobierno, lo llamémosle la Agenda 2030, la ciudad de 15 minutos, y todo ese, llamémosle esa cosmovisión de la agenda del enemigo, ¿no? Ese ecosistema del que tenemos mucho miedo, porque nos van a pillar acá, nos van a prohibir acá, nos van a limitar acá, nos van a perseguir acá, y todo eso, que a veces nos olvidamos que nosotros estamos en este mundo para hacer luz, ¿sí? En medio de las tinieblas. Y no solamente estamos acá para reprender las tinieblas, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Y ese rol no se entiende mucho dentro de ciertos círculos adventistas. Porque a veces dicen, no te metas en la política. Yo soy partidario de no meterme en la política, soy muy partidario. Y a veces me preguntan, hermano, yo digo, no, tenemos un consejo explícito de la sierva del Señor de no meternos en la política. Pero el que está en la política es una persona como cualquiera de nosotros, con más poder, por supuesto, pero delante del Señor tiene que tomar decisiones y debemos orar por él y ser testimonio, ser luz en medio de las tinieblas. Claro, sí. Lo que pasó con este personaje, con este médico cirujano que nombró el pastor, tú dices, debemos ser luz. Entonces, él debía alumbrar allí donde está en ese puesto tan encumbrado, debía alumbrar, debía ser luz, que el pueblo conociera la verdad adventista, conociera la verdad del sábado, pero porque tengo entendido que él está ahora mismo en un ministerio religioso, no recuerdo el nombre del ministerio en el que está, pero él está en una comisión religiosa junto con 2 o 3 católicos, hacen parte de esa comisión que son los que deciden las nuevas leyes religiosas que se harán, no lo sé. Pero como dice el hermano Gerardo, debemos ser luz y esta persona no está siendo luz. Él con Dios. Sí, exactamente. Sí. Él con Dios. Así es. Ya tenemos el modelo bíblico. Claro, ya tenemos el modelo bíblico para seguir, que es el de Josué, Daniel y Esther. Entonces, modelos humanos modernos se ajustarán o no a esos modelos bíblicos. El modelo bíblico es el estándar para nosotros, en esta área de líderes políticos humanos que representen a Dios. Entonces, con ellos, con estos 3 alcanzan. Está Nehemías, otro tanto, que también fue siervo del rey Artajerjes en sus días. Esdras fue otro siervo también del rey Artajerjes, ¿no? Y sin embargo, Artajerjes habla muy bien tanto de uno como de otro. Entonces, tenemos ejemplos, modelos. Y cuando algunos modernos no llenan la talla, hermanos, no nos chasquemos, sigamos creyendo en esos modelos que nos inspiran a cada uno de nosotros, los que estamos abajo, y los que están arriba, que tengan cuidado. Están los modelos que ellos pueden ver, imitar, especialmente seguir a Jesús, que es el modelo por excelencia. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Tú mismo, ¿tú quieres terminar ahora con una oración? Sí, hermano. Concluimos, agradezco mucho la participación. Nos vemos en la siguiente reunión para ver la segunda parte de Daniel 4 y ya, así completamos y nos metemos a terreno más problemático históricamente, ¿no? Recuerden, Ciro, Darío el Medo, Belsasar, todas esas cosas queremos mirarlas también. Amén. Oremos.
Oremos al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque pones delante de nosotros los textos sagrados, el ejemplo de Daniel tal como está revelado. El Señor quiso que fuera así, y lo que sucede con aquellos gobernantes que no reconocen la soberanía del Señor tal como lo dice el texto. Querido Señor, estamos inmersos en la última parte de la historia de la humanidad, también con una misión para cada uno de nosotros, como para los líderes que hoy ostentan el poder. Señor, guíanos para que sigamos siendo luz. Pon en nosotros el fuego del Espíritu Santo para que demos testimonio eficaz con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra influencia. Rogamos que estas lecciones, estas lecturas de Daniel sean inspiradoras para cada uno de nosotros y para quienes luego miren los videos. Pedimos todo ello y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Gracias. Dios nos bendiga. A todos, gracias por acompañarnos. Feliz semana, hermanos. Un abrazo en Cristo. Gracias, Feliz pastor. semana para todos y les deseamos que tengan una muy bendecida tarde, inicio de semana también, y fuerte abrazo en Cristo. Fuerte abrazo. Amén. Fuerte abrazo. Buen Bendiciones. comienzo de semana. Bendiciones. Feliz semana, hermanos. Feliz semana.